Nós vamos dar início à cerimônia de abertura do 3º Congresso da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política. Primeiro, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos e depois passar a palavra para o professor Dirceu de Mello, reitor da PUC de São Paulo, professora Rosilei Maia, como uma diretora da Compolítica. O professor Wilson Gomes está preso no trânsito, né, não chegou. A professora Maria Margarida Limena, diretora da Faculdade de Ciências Sociais, e o professor Fernando Azevedo, da Universidade Federal de São Carlos, um dos realizadores também desse evento, junto com o Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da PUC de São Paulo. Eu queria fazer alguns agradecimentos, primeiro às instituições que nos ajudaram a financiar o nosso congresso, a FAPESP, a CAPES, ao Centro de Cultura da Espanha, não sei se a Simone está aí, não, que nos ajudou. Já é o 2º evento que eles ajudam a PUC, a nós particularmente, através da diretora Ana Tomé, a diretoria da Compolítica, Wilson Gomes, Rosilei Maia e Fernanda Azevedo, e a Pluricom, que é representada pela Kátia Saissi, que é nossa doutoranda e que nos ajudou muito em relação à organização do Congresso propriamente, já que já existe uma sistemática, né, de experiência na promoção e organização de eventos científicos. Também queria agradecer a comissão do Congresso, Rose Segurado, né, que ficou encarregada de umas partes. Todo mundo já conhece a Rose, quem já mandou trabalho, artigos, né? Está aqui. O Fernando Azevedo também, lá de São Carlos. A Heloísa Matos, cadê a Heloísa? Está lá, né, da Casper Libero. E também os pesquisadores do NEAMP, Rafael, Marcelo, Cláudio e outros pesquisadores que também nos ajudaram nessa organização, né? Eu devo ter esquecido alguém, mas me perdoem, porque o tempo é curto. Só lembrando que esse é o 3º Congresso da Compolítica. O primeiro foi em Salvador, na Federal da Bahia, em 2006, uma iniciativa do Wilson Gomes, com um grupo de pesquisadores. Várias das pessoas que estão aqui estiveram presentes na fundação da nossa associação. O 2º congresso foi organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, através da Rosilei Maia, que muito nos ajudou pelo know-how, pelo conhecimento da organização na formatação desse 3º congresso. Tá? E também gostaria de agradecer todos os pesquisadores presentes aqui, principalmente os nossos colegas que vão dirigir os GTs, as sessões de comunicação, participar das mesas redondas, e só agradecer também a vinda de 2 colegas da Espanha, o professor José Luiz Dader, que vai dar a conferência de abertura, que é da Universidade Complutense de Madrid, e o professor Ariel Xeres, que está também aí, que também vai participar de uma mesa redonda. E o professor Mauro Porto, que também está vindo dos Estados Unidos, de New Orleans, para participar desse evento. E todos os outros colegas de várias partes do Brasil que também estão aqui. Só alguns avisos. Nós estamos com um espaço Educ lá embaixo, no térreo, só livros ligados a essa área de comunicação e política. Então, vocês vão ter descontos lá, e vocês devem ter visto na pasta de vocês, existe a informação sobre esse espaço. No 3º andar, nós temos a livraria da comunidade, que é próxima aqui, que vocês já devem ter visto. Também vão dar desconto de 25% para os conferencistas. Bom, fora esses avisos, eu vou passar a palavra para o professor Dirceu de Mello, para fazer o seu pronunciamento, e depois para a professora Margarida. Um minutinho. Eu fui convidado pela
professora Vera Lúcia Chaia, para fazer a abertura desse evento. Quero, na sua pessoa, não é, cumprimentar todos aqueles que integram aqui esta mesa. Minhas homenagens, meus cumprimentos também a quantos comparecem a esse evento. Quando eu recebi o convite para fazer a abertura dos trabalhos, e como uma abertura deve ser breve, os senhores fiquem tranquilos que eu serei efetivamente breve. Eu vi lá, 3º Congresso da Compolítica. Eu estranhei a palavra. Mas depois, como vi que se tratava de uma promoção da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, eu cheguei à conclusão de que é uma palavra composta, né? Pelo menos foi o que me pareceu, com política, comunicação e política. Pode ser que eu esteja errado. E o envolvimento também, aqui da nossa universidade, através do Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais. Um evento que, sem dúvida alguma, dignifica muito a nossa universidade. Os senhores estarão reunidos durante 3 dias, não é? Do dia 9, hoje, até o dia 11. E já estou vendo que temos participantes de alto nível vindos do exterior. Afora os palestrantes nacionais, nós teremos os palestrantes do exterior. O sucesso, a meu ver, a senhora já lembrou aí que o primeiro congresso foi em Salvador, em 2006. Esse aqui é o 3º congresso, né? A minha área é a área do direito. Mas um evento que envolve comunicação e política, só por isso já estaria com a sua importância assegurada. A comunicação, indiscutivelmente, move hoje o mundo. E eu completaria a política também, não é? Agora, é sempre lembrar que exatamente por força da comunicação como da política, nós estamos sempre muito preocupados quando, eventualmente, a comunicação não se realiza na conformidade daquilo que espera em termos de bem, e o mesmo se pode dizer relativamente aos problemas envolvendo a política. Lamentavelmente, aqui entre nós, ultimamente, não é? Infelizmente, os acontecimentos situados na área da política seguramente não fazem bem a nós todos. Por esses fatos todos, à vista do tema fundamental a ser abordado, os temas comunicação e política, eu diria que só por isso o sucesso deste evento estaria garantido. Professora Vera Lúcia, foi para mim uma honra e um privilégio poder comparecer, não é? E exatamente estou aqui para isso, cumprimentando os responsáveis pelo evento e cumprimentando os senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Para mim, como diretora da Faculdade de Ciências Sociais, é uma grande honra e uma enorme satisfação participar dessa solenidade de abertura do Congresso de Compolítica, que está na sua 3ª edição. Eu quero registrar também que para a nossa universidade, né, esse evento, sediar este evento, sem dúvida, um evento de importância enorme para a nossa área acadêmica, mas também para os diversos campos das ciências humanas que se dedicam à pesquisa e ao estudo de fenômenos que emergem exatamente da interface entre política e comunicação, que abrange aí todos os temas tratados neste congresso. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à professora Vera Chaia, né, como coordenadora do programa de estudos pós-graduados em Ciências Sociais, ao qual eu pertenço, né, ao programa de estudos de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos, reiterar os agradecimentos da professora Vera em relação aos apoios recebidos e ao patrocínio da FAPESP, né, e dizer que eu acho que é extremamente importante
termos este encontro, porque isto, de fato, possibilita a promoção e o fortalecimento da interlocução entre pesquisadores, entre especialistas das diferentes áreas, né, de todos aqueles que vieram de diferentes partes do Brasil, que vieram do exterior, né, contribuindo, de fato, para a divulgação do conhecimento produzido nestas áreas, né, e para divulgar, enfim, este trabalho que se coloca como uma importância fundamental nos dias que correm, né? O professor Dirceu já mencionou a questão da política, né? E eu acho que todos os temas que emergem exatamente da interface entre política e comunicação nos trazem uma riqueza de reflexão, uma riqueza para o pensamento e devem ser realmente estimulados. Parabéns aos realizadores, parabéns aos promotores, e eu quero cumprimentar, estender meus cumprimentos a todos os participantes, desejando a todos excelentes trabalhos nesses 2 dias. Muito intensos, né? Porque são muitos trabalhos que eu vi, que foram muitos trabalhos inscritos, mas eu sei, né? 100 trabalhos, mais de 100, né? Então, eu vi isso, então acredito que teremos, de fato, excelente oportunidade para a reflexão e para a troca de experiências. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra à professora Rosilei Maia, tem aqui, a diretora, junto com o Fernando, do Compolítica. Boa noite a todos e a todas. Eu saúdo a todos à mesa. Agradeço especialmente à professora Vera Chay e ao Fernando Azevedo pela organização do evento. E gostaria de registrar aqui a minha satisfação enorme em participar da abertura desse evento por 2 motivos principais. O primeiro é histórico e eu compartilho aqui com vários colegas a consolidação de uma área que há anos encontrava-se dispersa, com vários pesquisadores que trabalham na interface entre comunicação e política em diversas universidades, e que a criação da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política possibilita a criação de uma comunidade científica. Eu acredito que isso é do maior valor na medida em que possibilita o adensamento da reflexão, o compartilhamento de teorias, de métodos, de práticas. Então, eu acredito que a ciência se faz a partir do exercício da crítica, do confronto com os pares, com possibilidades efetivas de crítica e de convencimento, de autoconvencimento. Portanto, é uma satisfação enorme ver a consolidação da Compolítica já no seu 3º congresso. E o segundo motivo é a respeito das possibilidades históricas desse evento. Não é? Acredito que vários aqui participaram de vários da primeira, né, do primeiro congresso, quando então foi criada a associação, onde vários estavam lá como sócios fundadores, vários estudantes, e a cada ano a associação vem crescendo, né, o número de trabalhos, então a institucionalização, de fato, vem ocorrendo, e é um prazer enorme participar, então, do 3º encontro. Eu desejo a todos um bom congresso, bons trabalhos. Os GTs, eu acho que esse é outro aspecto que deve ser destacado. Ao lado das mesas redondas e eventos mais coletivos, os GTs são pensados para uma crítica e exposição cuidadosa dos trabalhos. Né? A Vera teve um trabalho para selecionar bem as apresentações, e eu acho que isso garante a qualidade das discussões, da crítica, a contribuição que permanece ao longo das atividades de pesquisa. Então, é um prazer e uma honra participar do 3º encontro. Obrigada. Só uma correção, os selecionadores dos GTs foram os coordenadores, né? A professora Alessandra Aldeck está aí, Heloísa Matos, professor Adolfo Queiroz,
professor Luiz Felipe Miguel, que infelizmente não vai poder vir, devido a uma operação que ele sofreu, e o Jorge de Almeida, que também deve estar chegando, né? Deve estar a caminho também. E as sessões da comunicação também foram selecionadas através de um grupo de professores doutores, membros do NEAMP, a professora Rosa Segurado, o professor Cláudio Penteado, o professor Ari, né? Macedo Couto, o professor Carlos Melo, a Andréa Reis, o Marcelo Burgos e a Silvia, que eu esqueci o sobrenome dela, mas que é da Federal de São Carlos. Então, isso. Que é... Cadê a Silvia? Aí o Rafael Araújo. Ou seja, foi um grupo de pessoas que se mobilizou exatamente para que o Congresso saísse de bom tom, né? E houve efetivamente uma seleção de trabalhos. Eu acho que essa foi a marca acadêmica do Congresso. Eu acho que, complementando o que você falou, Rosilei, acho que o respeito que nós ganhamos se reflete no financiamento, né? FAPESP e CAPES financiando o Congresso, eu acho que já é um grande avanço. CNPq não financiou porque eles só estão financiando eventos com 10 anos de existência. Portanto, nós ainda temos 7 anos para a gente poder ser financiado pelo CNPq. Bom, eu vou encerrar a sessão de abertura. Aliás, Fernando não quer falar. Ele falou que não queria falar, então eu estou reafirmando. Não. Bom, Fernando, acho que os 2 programas de pós-graduação, tanto de Ciências Sociais da PUC quanto de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos, nós já trabalhamos juntos há muitos anos, mas os programas agora se juntaram exatamente para apresentar e para fazer esse congresso. Tá ok? Então, sejam bem-vindos. Nós vamos solicitar a saída dos participantes da mesa de abertura, agradecendo muito a presença do senhor reitor, sei que o seu tempo é curto, né? E nos retiramos e assumimos agora, vamos assistir sentados à palestra do professor José Luiz Dadé. Então, o professor José Luiz Dadé já veio outra vez aqui para São Paulo participar de um evento, de um seminário internacional, Novas Tecnologias e Ação Política. Também contamos com o Centro de Cultura da Espanha, né? E agora nós convidamos de novo para fazer essa abertura exatamente pela especialidade do professor, que trabalha com cibercultura, com ciberdemocracia, enfim, vocês vão perceber porquê do convite ao professor. O professor é uma referência nessa área, né? Referência na área de comunicação e política, já possui vários livros, vários artigos, e não vou me estender na apresentação, mas também é um grande amigo que a gente conquistou pelas nossas idas à Espanha, né? E pela possibilidade de intercâmbio que mantemos também com a Universidade Complutense de Madrid. Então, eu passo a palavra ao professor, por favor. Ok, olá. Eu agradeço profundamente na apresentação da professora Vera Xaya. É um grande prazer para mim estar aqui. Eu vou tratar solamente de fazer a primeira parte de apresentação na português, mas depois eu necessidade de falar na castelhano, na espanhol. Ok. Well, prezados dirigentes da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política, responsáveis diretos de organização do Terceiro Congresso com Política, autoridades presentes neste ato inaugural, amigos e colegas do Grupo de Investigação, Mídia e Política da PUC da São Paulo, representantes da Agência Espanhola de Cooperação,
cuyo suporte institucional facilitou miña presenza aquí, congresistas e participantes nestes días de intercambio académico. Boa tarde a todos. Para mí é un prazer e unha honra poder voltar a esa maravillosa cidade de São Paulo e ao prestigiado palco da Pontificia Universidade Católica para participar en un congreso que resalta a importancia da comunicação política na ação política contemporánea. Eu gostaria muito de poder continuar toda a miña conferencia falando en portugués, mas meus conhecimentos desse lindo idioma ainda são muito pobres e não me permitiriam nem sequer continuar de uma forma compreensível em portunhol. Peço desculpas por isso e me vejo obrigado a continuar minha palestra em espanhol. Bien, la comunicación pública se ha convertido en las últimas décadas en un elemento central de la vida política, hasta el punto de confundirse con la propia política para muchos actores de la decisión y la confrontación colectivas, y ya no ser posible distinguir la una de la otra. Eric Lowe señala que toda actividad política se compone en realidad de tres dimensiones: la generación de los valores, normas y propuestas o medidas públicas en primer lugar, la gestión económico-administrativa en segundo y finalmente lo que él llama el political hype o escenificación de la política, constituida por las representaciones simbólicas de instituciones y ciudadanía que, a través de una gran variedad de canales y formatos expresivos, ayuda a visualizar y contrastar las posiciones ideológicas y programáticas del primer nivel y los resultados del segundo. La escenificación política sería inicialmente un mero instrumento auxiliar para captar la atención dispersa de los ciudadanos, pero sin ella, el seguimiento de la acción protagonizada por los líderes y tecnócratas se vería enormemente limitado por la dificultad que la gente común tiene para conocer y comprender la articulación política de fondo y el balance de la gestión administrativa. En consecuencia, el gran abanico de señuelos apelativos y simplificaciones expresivas desplegados por los protagonistas más directos de la actividad política constituiría un recurso habitual para la legitimación del poder mediante el respaldo generalizado de la comunidad política. El modelo democrático necesita, en efecto, que las masas populares sigan y apoyen en alguna medida el papel más activo desarrollado por los representantes y responsables institucionales. Y para ello, las escenificaciones ejercidas, sobre todo en las plataformas mediáticas, se ha convertido en procedimiento indispensable de esa conexión. Ni siquiera la propia comunicación política puede ser reducida a lo que aquí estoy llamando escenificación simbólica o political hype, lo que algunos denominarían sin más el circo o espectáculo de la expresión política, ya que dentro de los ámbitos propios de la gestación de medidas públicas y en el seno de los órganos de la administración o la burocracia, se producen de continuo múltiples procesos de comunicación, negociación, debate o interpelación entre grupos internos y externos que compiten en la resolución de todo tipo de conflictos, al tiempo que sus respectivas formas de comunicación les permiten alcanzar una gran variedad de acuerdos. Pero buena parte de esas actividades de comunicación política, inherentes a las dimensiones estrictamente clásicas del ejercicio político, se ven obligadas también
a la exhibición popular y populista en los escaparates mediáticos si quieren rentabilizar en términos de respaldo ciudadano sus capitales políticos de supuesta bondad ideológica y eficiencia competencial. Pero, aunque como queda dicho, ni la política es solo comunicación política, ni esta tampoco se reduce a su manifestación escénica, el hecho más característico de nuestra hipermodernidad en materia política es que la comunicación que la envuelve tiende a oscurecer la relevancia de otros recursos y dispositivos tradicionales, además de supeditar toda la actividad político-comunicacional a su representación en las pantallas y plataformas de la esfera pública central. Esta última ha sido ya desplazada desde sus viejos santuarios institucionales, Parlamento, consejos de gobierno y sedes judiciales, al más profano pero luminoso sitial de los medios estelares de comunicación de masas. La parafernalia escénica atrapa, por tanto, a cualquier tipo de manifestación política y captura el centro de gravedad de cualquier hecho político. En estas condiciones, los investigadores de la sociología y la ciencia política no pueden dejar de girar su mirada hacia los fenómenos comunicativos, buscando la interdisciplinariedad con quienes iniciamos desde el análisis de los medios y teorías de la comunicación nuestra inversa preocupación hacia las repercusiones de estas cuestiones en el ámbito político. El Congreso de Compolítica, al que damos en este momento la bienvenida, será sin duda un eslabón más en ese necesario proceso de repensar la teoría política y la misma ciencia política y de la administración pública desde o con la colaboración de perspectivas comunicacionales. Dos son, en mi opinión, los nuevos factores que de manera independiente, pero a menudo complementaria, activan en este momento la máxima transformación de los procesos comunicativos que a su vez alteran la configuración de la política en general y de la política democrática en particular. El primero viene muy ligado a esa hiperinflación de representación simbólica ya mencionada. El segundo se refiere al surgimiento de un nuevo dispositivo de comunicación global, Internet y las nuevas tecnologías interactivas, que trastoca buena parte del ecosistema mediático tradicional, junto con el papel potencial y real que los individuos y los grupos sociales jugaban hasta ahora dentro del mismo. En relación con el primer factor, es evidente el protagonismo cultural que ha adquirido el asentimiento de las masas, construido sobre todo mediante procesos de fascinación mediática. Podría decirse cerrando. Bueno, yo voy a continuar. Quería tener ese apoyo visual, pero tampoco tiene mayor trascendencia. Bueno, decía que en relación con el primer factor, es evidente el protagonismo cultural que ha adquirido el asentimiento de las masas, construido sobre todo mediante procesos de fascinación mediática. Podría decirse que ningún otro recurso tradicional de la política, como la razonabilidad ideológica, la competencia técnica, la posición de privilegio, el control institucional o de recursos materiales de cualquier género, o el ancestral uso represivo de la fuerza, pueden competir con esa aprobación popular a la hora de otorgar legitimidad y respaldos colectivos. Y si cualquiera de los recursos clásicos del ejercicio del poder, del control decisorio o la gestión pública requería de tecnologías adecuadas para explotarlos de manera eficaz a los intereses de sus poseedores, hoy también se precisa el control de unas nuevas tecnologías de construcción de la aceptación popular que ejercen su eficacia en las plataformas del political hype o imaginería escénica de la representación simbólica. Constituyen la parafernalia o tramoya teatral que colorea, estimula
y redefine el sentido, para bien o para mal, de cualquier hecho o acto político. Tal parafernalia escénica, que en sus versiones más arcaicas siempre acompañó la conducta política, con sus banderas, sus himnos, sus acuñaciones de moneda, adquiere sin embargo hoy un rango especialmente intrusivo y reconfigurador de la mano del segundo factor antes citado, las nuevas tecnologías de la comunicación global e interactiva. Surge así lo que empieza a llamarse la tecnopolítica y la democracia electrónica. Como he señalado en una publicación reciente, las nuevas tecnologías de la escenificación política ejecutan con tal potencia su función representacional que simulan con eficaces artificios la naturalidad ficticia del discurso político supuestamente proveniente del esforzado análisis normativo de recursos y necesidades sociales. El virtuosismo de un estilo artístico o expresivo estriba en su inadvertible presencia, en la apariencia de su despreocupada ausencia. De la misma forma, la apariencia de ingenuidad en el acercamiento a las masas populares para recabar su respaldo masivo encuentra hoy en la tecnopolítica bien manejada por consumados actores y sus equipos un instrumento tan poderoso de fascinación popular que relega a juego de niños los primeros escarceos tecnomediáticos que en su día aplicaron los estrategas de Ike Roosevelt o John Kennedy en el país que a lo largo del último siglo se ha caracterizado por ser la vanguardia de esta reconversión tecnológica del viejo arte de la retórica política. En ese mismo trabajo al que me he referido, añadía yo que la tecnopolítica, entendida como cacharrería o artefactos materiales de la nueva construcción de la imaginería política, se subdivide a su vez en tres vertientes materiales. El campo de la escenificación material propiamente dicha, en primer lugar, que engloba los decorados de presentación, la arquitectura de las ceremonias, la multiplicación de los micrófonos inalámbricos y los teleprompters, y los carpinteros de discursos, entre otras herramientas. En segundo lugar, habría que diferenciar el ámbito de las tecnologías de la emisión y distribución de mensajes y contacto social. Desde los rudimentos del fax y la cassette política, con la que se iniciaba la revolución de Jomeini en Irán a finales de los años 70, a los SMS, RSS, blogs, redes sociales, YouTube Manía y todas las inagotadas adaptaciones del llamado marketing viral. Y finalmente, en tercer lugar, el de las tecnologías del análisis, investigación y documentación para la intervención en dicha representación escénica, como son el rastreo informático en bases de datos, las webs de investigación y seguimiento de historial y financiación de políticos, etc. Pero por debajo de esa trilogía late otra dimensión, aún menos evidente y en realidad nutriente de esas otras aplicaciones robóticas. Me refiero a la tecnología cognitiva de identificación y ensayo técnico de marcos mentales y pulsiones afectivas Decía que hay otra cuarta tecnología, que es la tecnología cognitiva de identificación y ensayo técnico de los marcos mentales y pulsiones afectivas capaces de transformar los discursos políticos en respuestas favorables masivas. Se trata de los encuadres o framings desde los que el público interpretará las ofertas o los gestos de los candidatos y los líderes políticos. Tales enmarcaciones mentales ya no se dejan tampoco al azar de las reacciones individuales fortuitas. No desde que los expertos psicosociales han descubierto
que la mente sigue rutas selectivas de atención que responden a pautas identificables, que los aspectos o atributos asociados a cada tema pueden manipularse y los resortes para enfocarlos de un modo u otro pueden variar si se aplica un intensivo trabajo de envoltorio o reconfiguración. La tecnopolítica, en último término, constituye un fenómeno global de adaptación de la manifestación del discurso político al uso de herramientas intelectuales y materiales sofisticadas y complejas para la representación simbólica de valores, propuestas y acciones políticas en términos de máxima apelatividad popular. Y si hubiera alguna duda sobre lo que digo, bastará recordar la apoteosis escénica a nivel incluso mundial en que la campaña electoral y llegada a la presidencia estadounidense de Barack Obama ha demostrado que las propuestas de movilización y cambio político de cualquier clase dependen hoy de una experta representación escénica, aglutinante de las 4 tecnologizaciones materiales y cognitiva que he descrito. Puede que muchos observadores sigan pensando que el triunfo electoral y de mantenimiento posterior del respaldo ciudadano de Obama se deba a la vigencia de su programa, la utilidad racional de sus propuestas, la coherencia y robustez administrativa de sus expertos, la excelencia ética de sus valores o hasta la integridad personal del líder y su equipo más cercano. Pero, dado el uso intensivo de herramientas tecnopolíticas con el que todos esos supuestos insumos han sido tratados, cabe la duda de si semejante oferta hubiera alcanzado una mínima notoriedad en caso de que su envoltorio escénico hubiera ido vinculado a una representación simbólica anodina y anticuada. Yes, We Can puede que no fuera un programa de gobierno demasiado articulado y que las Obama's Girls de impacto mundial a través de YouTube no tuvieran más sustancia dialéctica que el color canela de su piel y la sensualidad de sus bustos. Pero, ¿qué importa eso ante el reconocimiento y simpatía popular desencadenados? El propio candidato y posterior presidente tiene la suerte, y de ahí la sospecha, de que a sus indudables capitales ideológico-políticos añade un ambiguo y seductor parecido con el actor Denzel Washington. El ejercicio del liderazgo político a lo largo de la historia siempre ha transcurrido cercano a la emotividad propagandística y el enardecimiento de las masas. Pero, al menos desde que los procesos y valores democráticos hicieron acto de presencia, las reglas institucionales del libre mercado de las ideas y una cultura pública estimuladora del rigor crítico y la racionalidad dialéctica hicieron que el natural apego del ciudadano a su interés pragmático orientara a menudo hacia el beneficio común objetivo la simple suma de la mayor cantidad de egoísmos particulares sobre necesidades concretas. Dicho de otro modo, en una cultura política en la que el interés general, entendido en términos de utilidad práctica, estaba muy presente en la conciencia de una parte, cuando menos significativa, de los ciudadanos, la atención al debate de apariencia siquiera racional estaba muy presente en la confrontación política, y ello contrarrestaba los posibles excesos siempre acechantes del enardecimiento emocional de los maestros del populismo. Pero en un nuevo tipo de sociedad llamada de consumo, donde las formas ligeras y triviales desplazan a las densas y profundas en todos los órdenes psicosociales, y donde el escepticismo hacia la racionalidad impone la preferencia por la sensación, aunque ésta sea efímera y ni siquiera intensa, como explica, por ejemplo, Lipovetsky, queda cada vez menos espacio para las confrontaciones políticas no imbuidas de espectacularidad escénica, aun cuando, en la mayoría de los casos, resulten insustanciales en términos de cambio social o resolución de problemas. La aspiración a la razón política y su demostrabilidad parece cada vez más arrinconada ante la reivindicación de la sensación política. De la misma manera que en un plano más general se apela hoy día a la inteligencia emocional
frente a la rígida y supuestamente deshumanizada inteligencia intelectual o cognitiva, la invasión de esta pauta cultural del fácil consumo de usar y tirar, del disfrute momentáneo sin perspectiva de futuro, ha llegado también a la política, supuesto territorio clásico del cálculo de los beneficios públicos, y no puede por eso extrañarnos que los analistas de los procesos políticos contemporáneos hablen ya abiertamente de la campaña emocional como actividad comunicativa en el territorio de los sueños, como por ejemplo hace el argentino Bertoldi, y también del politicotainment, que explica Rieger, como nuevo fenómeno triunfante de la política trufada de entretenimiento, si es que quiere seguir contando con el respaldo popular suficiente. El ciudadano sentimental, como lo ha calificado no hace mucho George Marcus, constituye el nuevo soporte paradigmático y destinatario tipo al que parece proyectarse con éxito la nueva forma de construir el discurso político y la representación simbólica que determinará las preferencias asumidas por los individuos en materia pública. Según este autor, queda fuera de discusión que el público parece poco inclinado a dejar a un lado la persuasiva fuerza de la pasión. Y quizás haya sido siempre así, aun cuando los teóricos y expertos de la política no quisieran reconocerlo durante mucho tiempo. Pero lo novedoso ahora, y hacia donde apunta la propuesta teórico-práctica de Marcus, es que habrá que considerar, en su opinión, que la emocionalidad del ser humano no solo está presente en cualquier percepción y respuesta en torno a la política, sino que incluso habría que considerarla como un resorte positivo de la propia racionalidad. Plantea este autor que las emociones no pueden contraponerse a la racionalidad, ni por consiguiente sería sinónimo de irracionalismo, sino que permiten al individuo actuar y deliberar desplegando al máximo ambas capacidades en una misma persona, tal y como ya señalara Pericles en la Grecia clásica. Por ser emotivo, el ser humano alcanzaría la racionalidad y no habría razón que no estuviera acompañada de humana emoción. Podríamos así seguir deduciendo que la fría razón degenerará incluso en irracional locura cuando, desprendida de las consideraciones afectivas que a menudo constituyen el indicador de una moralidad, se presenta como especulación desnuda. Racionalismo deshumanizador y destructivo del que tan penosas ilustraciones históricas todos podríamos hacer memoria. El correlato que naturalmente se desprende de esta línea argumental en nuestro campo es que, lejos de preocuparnos por la creciente apelación a los sentimientos en política, habría que considerarlo una manifestación de que la inteligencia emocional de los ciudadanos se combina de manera natural y lógica con su inteligencia racional, y que sin dicha combinatoria los miembros de una comunidad política no podrían percibir la jerarquía y las implicaciones de la agenda política de los temas que les incumben. En mi opinión, sin embargo, tal derivación supone una errónea y peligrosa reorientación del hecho indiscutible de que las personas no podemos renunciar al doble juicio emocional y racional de cuanto nos rodea, ni a la evidencia de que nuestra voluntad apasionada se activa en torno a las razones que construimos, al tiempo que nuestras cogniciones desencadenan nuestros afectos positivos y negativos. Pero una cosa es establecer dicho reconocimiento y otra muy distinta, en mi opinión, acabar proponiendo que los debates de ideas y sobre medidas públicas alternativas deban ser reducidos a una exhibición de impulsos sensoriales, ya sean estos visuales, auditivos o incluso olfativos. El especialista español Antoni Gutiérrez Rubí recuerda la profusa identificación de campañas o movimientos políticos con un color, por ejemplo la Revolución Naranja, con un himno, los jingles ya imprescindibles en toda campaña, o incluso más recientemente un perfume específico que representará al candidato propuesto y que se regalará en las sesiones, en los auditorios de ese candidato. Una cosa es
que la propuesta sobre un modelo educativo, sanitario o distributivo se expliquen efusivamente y con el más eficaz realce apelativo, y otra tristemente distinta para el ideal cívico-democrático, que no haya más argumentos sobre educación, sanidad o riqueza que ofrecer que una sugestiva sonrisa o la narcolepsia política propiciada por un relato onírico. El despliegue actual de la tecnopolítica parece orientado hoy día de manera primordial a la pura y simple sustitución de las ideas y los argumentos por las sensaciones. Cuanto más ligeras y de inmediata gratificación, mejor. Ante ellas, la política en sí misma solo sería una excusa, como el deporte o los juegos de azar, para alimentar la elemental apetencia de diversión o de ensoñación mítica. No es extraño, por ello, que la irrupción de todas esas herramientas tecnopolíticas anteriormente señaladas tienda sobre todo a subrayar los aspectos sensacionalistas y lúdicos del transcurrir político, y apenas parezcan ponerse al servicio de los ideales siempre recordados por el normativismo democrático, de la máxima participación deliberativa y racionalmente rigurosa del conjunto de los ciudadanos en la solución de sus necesidades colectivas. La infosátira o ridiculización mediática de los políticos, uno de los formatos en los que se manifiesta en la actualidad el esplendor del humor político, constituye un buen ejemplo de hasta qué punto este supuesto ejercicio de una saludable y liberadora crítica sobre los comportamientos de los dirigentes se limita a menudo a un evanescente despliegue de sensaciones sin adentrarse en los procesos sociales e institucionales que determinan la vida de la polis. Como ha expuesto no hace mucho un joven investigador español, José Luis Balondo, los programas estelares de este formato televisivo, que obtienen en el caso español niveles de audiencia muy superiores al de los boletines de noticias más seguidos, en poco o nada han ayudado a democratizar la esfera pública. Su contenido solo redunda en la descalificación moral de los representantes ridiculizados, limitándose a trivializar los asuntos aludidos, no ahondando en las causas de los problemas y menos aún en las alternativas de los mismos. La sociedad civil tampoco tiene en tales representaciones humorísticas otro papel que el del espectador resignado, sin mayor oportunidad de sugerir o recibir algún tipo de diagnóstico desde el que plantearse otras perspectivas sobre lo que en teoría perjudica a la salubridad democrática. El segundo gran factor transformador de la comunicación política contemporánea lo constituye la plataforma de comunicación global llamada Internet y el conjunto de tecnologías de interactividad asociadas a esa ciberred. Su irrupción promete, por la naturaleza de sus mecanismos, una oportunidad real de cambio de la tradicional segregación entre élites y demos. Se vislumbra así como posible una mayor participación de grupos, movimientos sociales e individuos particulares en los procesos de toma de decisión, reclamación de demandas y acciones colectivas de contraste ante las élites ejecutivas e institucionales. Pero la investigación sobre los contenidos y tráfico de mensajes que en materia política transcurre por Internet pone en evidencia un desalentador balance entre tales potencialidades y la realidad cotidiana del uso político de la red. Y aunque, como señala Chadwick, tras unos años de adolescencia de la era post.com, la visión que se impone es más moderada que los extremos previos del inicial entusiasmo y la reacción pesimista posterior. Pero el hecho es que la contribución de Internet a la reconfiguración de la vida democrática está lejos de satisfacer esas aspiraciones de participación más intensa y generalizada. Conforme al clima cultural antes expuesto, buena parte de los mensajes de contenido o intencionalidad política que los ciudadanos consumen o difunden a través de Internet y sus tecnologías asociadas reproducen e intensifican el circo sensorial de la política espectáculo. De manera que
o bien el ciudadano se enfrenta a nuevas versiones digitales de la representación estereotipada o propagandista de la política que ya recibía a través de los mass media convencionales, en un momento además en el que el propio periodismo sufre una brutal crisis de identidad y de reconocimiento, o bien se encuentra un amplio repertorio de videoparodias, peticiones de adhesión visceral sin aportaciones analíticas y apelaciones entusiastas a la mera movilización populista. Es cierto que los actores políticos individuales e institucionales presentan en sus plataformas un amplio abanico de herramientas interactivas a través de las cuales el ciudadano interesado podría no solo recoger unos mensajes, sino también hacer llegar los propios, redistribuir contenidos y compartir con otros grupos todo tipo de comentarios. Pero, como señalan otros académicos, como por ejemplo Cass Sunstein, muchos de esos diálogos se cierran sobre sí mismos en células sectarias y autocomplacientes, y buena parte de lo que aparentan ser redes espontáneas de individuos que se agrupan en comunidades virtuales de apoyo a candidatos o partidos, vuelven a estar sabiamente coordinados y argumentalmente encauzados por ciberingenieros de la asociación al servicio del pequeño equipo de élite del líder correspondiente. Mi propia contribución investigadora respecto al papel político de Internet se ajusta bastante a dicho dictamen. Dentro del equipo reunido por Víctor Sampedro para un estudio de la utilización de Internet en el proceso de las elecciones generales desarrolladas en España en marzo de 2008, el subgrupo dirigido por mí se ocupó del análisis cuantitativo y cualitativo de las páginas web de los 8 principales partidos políticos participantes y de las weblogs personales de los 3 candidatos a la presidencia de gobierno más destacados. Centramos nuestro análisis en la comprobación del grado de cumplimiento por dichos enclaves digitales de 4 grandes dimensiones: suministro de información, interactividad, sencillez de uso y ayuda instrumental y, finalmente, estética y atractivo persuasivo. La conclusión global que obtuvimos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, es que las plataformas cibernéticas de partidos y candidatos españoles dejan sin cubrir un amplio abanico de componentes de un auténtico modelo de comunicación política pluralista y en profundidad. Solo la dimensión de estética y atractivo persuasivo, en sintonía lógica con la inclinación hacia la emotividad política que he venido comentando, experimentaba unos resultados notables respecto al número de aspectos satisfechos por la oferta de estas páginas. En sentido inverso, la dimensión de interactividad resultaba ser la más deficiente y obtenía de promedio unos resultados por debajo del tercio del catálogo de recursos sometidos a verificación. Las dimensiones de suministro de información y sencillez de uso y ayuda instrumental, que presentaban unos resultados intermedios, basaban no obstante este resultado, relativamente aceptable, en los aspectos informativos más elementales, mientras que las posibilidades de suministro de una información más detallada y contrastada, o la facilitación más transparente de información sobre las estructuras internas de la organización política y sus procedimientos de gestión informativa, eran muy deficientes o brillaban por su ausencia. Más allá de las diferencias reflejadas entre los distintos partidos y candidatos examinados, nuestra evaluación final insiste en que estas webs electorales parecen concebidas para el simple refuerzo de las actitudes ya favorables de los adeptos y todo lo más para una invitación emotiva sustentada en el atractivo visual y el enfoque persuasivo hacia algunos sectores de indecisos que coyunturalmente pudieran curiosear por sus páginas. El segundo tipo de destinatario principal de tales contenidos parecen ser los medios periodísticos, a los que igualmente se intenta atraer con una oferta de mensajes de corte apelativo que pudieran ser susceptibles de la curiosidad mediática y a partir de ella convertirse en noticias de masas en el caso de que los medios convencionales reproducirla.
El gran ausente, en cambio, en esta consideración de públicos destinatarios es el elector independiente y honestamente interesado en conocer la exposición detallada de las propuestas de cada partido o candidato, sometidas a un contraste plural y dinámico. Abundan así en las webs analizadas las notas de prensa de autoalabanza preparadas por los propios gabinetes de prensa, pero con una mínima o nula presencia de noticias o comentarios reproducidos de los medios periodísticos externos. Curiosamente, ni siquiera de la prensa profesional, que pudiera resultar cercana en términos ideológicos. Resultaba asimismo deficiente la oferta de documentación técnica y de análisis de la gestión política propia o de las propuestas programáticas defendidas, y ni siquiera se observa ese tipo de esfuerzo analítico para rebatir las propuestas y planteamientos de los partidos adversarios. Nuestros partidos y candidatos, en definitiva, han realizado un despliegue tecnológico intensivo en sus webs durante la pasada campaña, pero más como escaparate de su supuesto vanguardismo que como plataforma de explicación y discusión política, sin aprovechar los recursos para una participación real, una explicación detallada y el debate abierto sobre sus propuestas. Destaca además la tendencia a monopolizar la web en torno a los intereses de un reducido número de dirigentes, con escasa o nula intervención del resto de los miembros del propio grupo político, y no digamos ya del resto de la sociedad. Tiende a desaprovecharse, por tanto, el potencial para el que, paradójicamente, los enclaves virtuales estarían mejor dotados. Señalamos así en el informe final de nuestra investigación que si durante décadas los políticos y sus organizaciones se han quejado de que la lógica mediática era la gran responsable del aligeramiento del discurso político y de la reducción de la comunicación política a la espectacularidad y frivolidad mediocráticas, las webs de partidos y candidatos tenían y tienen una oportunidad que de momento no se atreven a transitar. La de plantearse como ventanas electrónicas abiertas al contraste de argumentos, el suministro de documentación técnica sobre las políticas públicas en fase de confrontación, el análisis crítico de la gestión y todas esas cuestiones de la actividad política normativa y gerencial que supuestamente son repudiadas y travestidas por los periodistas en aras de la comercialidad masiva. Es la orientación publicitario-propagandista del discurso político la que continúa primando en las webs de partidos y candidatos, por lo que el nuevo instrumento virtual se muestra en gran parte como un simple reproductor de otros medios de persuasión electoral masiva ya clásicos. En relación con ello, también recogemos en nuestro informe la apreciación de Ward, Gibson y Liusoli en el sentido de que es evidente que hay otras herramientas mucho más efectivas que las websites para la captación electoral de las bolsas decisivas de indecisos, dentro incluso del entorno virtual, como pueden ser la diseminación de vídeos persuasivos a través de YouTube y otras plataformas parecidas, la actividad de bloggers afines dispersos por la red y un largo etcétera. En cambio, las webs de los partidos y candidatos podrían ejercer un gran papel, hasta ahora desaprovechado, como soportes de una comunicación de fondo con los ciudadanos políticamente más activos. Pero si los partidos insisten en convertir su web en un espacio de simple repetición de las acciones publicitarias y propagandísticas que ya inundan su presentación pública general, el público en la red, siguen diciendo estos autores, evitará la oferta de los partidos. La consideración de este hecho no debiera interesar tan solo a unos académicos normativistas, añorantes de una idílica democracia perfecta jamás conocida, sino que los líderes políticos más pragmáticos, junto con los responsables de sus websites, podrían tenerlo en cuenta para aplicarlo en su propio provecho electoral. Como argumenta un joven investigador español, José Manuel Noriega, la verdadera oportunidad que brinda la red para obtener una democracia más directa no está en que los políticos digan a la ciudadanía lo mismo que en otros canales, sino que aprendan de lo que se dice, se plantea y se debate en la red. En suma, en que escuchen. Las webs de los partidos y candidatos
brindan una oportunidad a menudo desperdiciada para seguir atentamente las explicaciones y modos de pensar de los ciudadanos que las encuestas y otros artefactos recogen de forma mucho más estereotipada y costosa. Por lo que resulta ridículo que no se aproveche a coste muy reducido y con mayor riqueza informativa un medio de conocimiento de la ciudadanía que, encargado a una consultora de investigación de mercados, resultará costosísimo y mucho más elemental. Resulta además que una parte importante del público político parece deseosa de sentirse escuchada por los dirigentes y quizá por ello se explique en parte la masiva afluencia de comentaristas y de participantes en el blog oficial y en las redes virtuales organizadas en torno a Barack Obama y a otros candidatos principales de la campaña estadounidense en 2007 y 2008. Lejos de esta opción, la imagen que he mostrado hasta aquí de la comunicación política facilitada por Internet es la de una situación dominada por las mismas tendencias de espectacularidad y sensocracia, como los semiólogos italianos Perniola y Fabri denominan al actual estado de cosas, que prevalecen en la comunicación política general. Sin embargo, sería muy injusto no prestar atención a otros usos de intervención política en la red que facilitan información y debate de mucha mayor riqueza y que, en consecuencia, permiten hablar en algunos casos de una aproximación al ideal de la llamada democracia deliberativa. La actividad política virtual en el seno de sociedades democráticas obliga a distinguir dos modalidades que comparten las mismas herramientas, pero que se enfocan hacia funcionalidades y concepciones de la política muy diferenciadas. En primer lugar, y con una presencia mucho más extendida, se sitúa la opción ya descrita de las utilizaciones de la red y las nuevas tecnologías para la simple diseminación de contenidos publicitario-propagandistas, o que responden al tradicional enfoque elitista de unas cúpulas dirigentes que tratan de informar, convencer o movilizar a la población de base. Es el fenómeno para el que podemos reservar los términos de democracia electrónica o democracia digital, ya que su ejercicio solo se diferencia del funcionamiento convencional de la democracia representativa en el hecho de emplear estas nuevas tecnologías. Se trata de una simple ayuda instrumental a los mecanismos tradicionales de la comunicación política. Pero, en segundo lugar, en cambio, y a pesar de disfrutar de una presencia bastante minoritaria y mucho más frágil y marginal, existe otro tipo de actividad política en la red que responde a los objetivos e ideales de la llamada democracia deliberativa, y para el que yo propongo reservar de manera exclusiva la etiqueta de ciberdemocracia. La ciberdemocracia como proyecto y como actividad real se diferenciaría de la mera e-democracia o democracia digital en que no se limita a poner en circulación por el ciberespacio cualquier tipo de contenidos y mensajes virtuales, sino que lo hace bajo unas condiciones o principios de exigencia democrático-deliberativa que yo personalmente sintetizo en los de transparencia, ciberpolaridad e inclusión cívica universal. Transparencia, en el sentido de blogs o enclaves virtuales ciberdemocráticos, se rigen por reglas diáfanas, ofrecen la máxima información posible sobre las identidades, financiación, respaldos institucionales y criterios de organización interna de sus responsables, así como de las vías físicas y virtuales para entrar en contacto con todos ellos, y desarrollan un constante ejercicio de apertura explicativa respecto a cada una de las actividades que emprenden y las interacciones que se producen con los cibernautas que deciden participar o acercarse a su plataforma. Ciberpolaridad, por su parte, significa que aun cuando el enclave pueda tener un equipo dirigente o promotor principal de iniciativas, la promoción de actividades y el surgimiento de nuevas propuestas está abierto a todos cuantos decidan intervenir,
y los mecanismos de deliberación interna constituyen el procedimiento natural, constantemente fomentado, de generar y regenerar los contenidos de la plataforma, como forma, a su vez, de impulsar el ejercicio multilateral de contactos e intercambios globales. Inclusión cívica universal, por último, implica que las plataformas ciberdemocráticas practican su deliberación política sin exclusiones de ningún tipo, con la excepción tan solo de los sujetos y las intervenciones que no respeten las reglas elementales de la dignidad y los derechos humanos. Frente a la saturación que el paisaje digital padece de iniciativas político-virtuales de simple explotación corporativa y unilateral de las nuevas tecnologías, pululan por toda la red un gran número de partículas ciberdemocráticas, cuya visibilidad apenas se produce ante el público y los grandes centros mediáticos, precisamente por su inferioridad escalar. Los microorganismos de la ciberdemocracia equivaldrían a ese microplancton que puebla el océano y que por su naturaleza microscópica pasa desapercibido, salvo para los especialistas dotados de los instrumentos de observación adecuados. Sin duda, la cantidad de proyectos y actividades ciberdemocráticas en la red no ostentan ni de lejos la densidad global de los microorganismos oceánicos, pero, confirmada su mucha más reducida presencia, su nivel de visibilidad comparte el mismo tipo de déficit. De ahí que, como insistiré ahora después, la investigación en nuestro campo tiene ahí un área de trabajo pendiente de una enorme trascendencia. Hay páginas en la red dedicadas a reunir y redistribuir peticiones ciudadanas de reforma legal, cambios de medidas públicas, construcción de infraestructuras o puesta en marcha de programas sociales y culturales. Sus organizadores proponen a los cibernautas muchas de estas iniciativas y, una vez articuladas, actúan también de intermediarios, haciéndoles llegar a los organismos públicos o privados que debieran hacerlas efectivas. Pero esos dinamizadores sociales son también receptores de las iniciativas surgidas entre los cibernautas particulares y las respaldan y proyectan con el mismo ánimo. Hay también en la red grupos especializados en fiscalizar los ingresos y gastos de los políticos en sus campañas electorales o de diversos organismos oficiales en su actividad gestora. Esos mismos grupos u otros similares se encargan de cuantificar y clasificar las intervenciones declarativas y de decisión de líderes y parlamentarios, sus historiales de actividad pública en definitiva. Y lo hacen mediante el rastreo informático de grandes bases de datos que o bien han sido creadas a su vez por otras organizaciones o bien son recopiladas y puestas en marcha por el trabajo colectivo de un gran número de voluntarios reunidos y organizados por los promotores de estas mismas plataformas. Gracias a este ingente trabajo preliminar, sostenido mediante las aportaciones de diversas fundaciones sin ánimo de lucro y transparentemente desvinculadas de organizaciones partidistas, así como por las pequeñas ayudas aportadas por infinidad de personas dispersas, ese enorme caudal de información política puede luego ser aprovechado selectivamente por cualquier ciudadano que accede al enclave en busca de la trayectoria de un político o de un acto administrativo relevante. En Internet, asimismo, existen foros estructurados en los que los ciudadanos pueden interpelar directamente a candidatos electorales o a cargos públicos, y las respuestas o silencios de los interpelados son clasificados y expuestos de manera completa para la general observación. Hay múltiples iniciativas, en definitiva, en muy diversos países que tratan de llevar a la práctica la interacción directa entre ciudadanos y élites y que dicha interacción redunde en medidas reales de reforma social y de toma de decisión local, regional o nacional. Incluso existen organismos públicos en algunas sociedades que a la hora de afrontar una reforma legal o la puesta en marcha de un programa social abren una plataforma de colaboración y deliberación cívica de acceso general y asumen el documento resultante como el programa o reforma finalmente aplicados.
El hecho de que buena parte de tales actividades ciberdemocráticas no sean mencionadas más que muy esporádicamente por los grandes medios de comunicación y que en consecuencia apenas ocupen espacio en la conciencia general de la llamada opinión pública, no significa, como ya señalé antes, que no existan y por consiguiente que la transformación de la política a través de la comunicación cibernética esté condenada a mera reproducción virtual del mismo modelo infopublicitario y propagandístico convencional. Andrew Chadwick, a quien ya cité anteriormente, ha revisado el salto sociotecnológico que Internet está experimentando ahora mismo y que incita a muchos analistas a hablar de una nueva etapa bautizada con el nombre de Web 2.0. Partiendo de los aspectos constitutivos que otros especialistas identifican sobre esta nueva forma de estar y comunicarse en la red, este politólogo británico selecciona las potencialidades cibernéticas de nueva generación que más contribuirían al fortalecimiento de una democracia electrónica equiparable al estado superior que yo prefiero calificar de ciberdemocracia. De su exposición completa, y por razones de tiempo, me limitaré a mencionar 4 de ellas. La constitución de plataformas para la expresión discursiva de la política, la emergencia de una inteligencia colectiva a partir del uso político de las webs, el aprovechamiento y reexplotación de la recolección de datos y el experimentalismo constante en el dominio público. La combinación de estas facetas que la tecnología de la Web 2.0 facilita, permite desarrollar tanto en proyectos de pequeña escala como en una diseminación en cadena un nuevo tipo de coproducción política que podría suministrar al desenvolvimiento cotidiano de las decisiones y polémicas públicas un mecanismo de generación de propuestas al estilo de la coproducción social de conocimiento que encarna ya la célebre Wikipedia. Se podría poner en marcha, y así ocurre ya en realidad en algunas de las iniciativas antes aludidas, procesos recombinatorios o semideliberativos en los que, además de los cerebros de las burocracias internas, intervendrían también aquellos ciudadanos dispuestos a participar en una dinámica de interpelaciones, aclaraciones y contraproposiciones recíprocas. Como también advierte Chadwick, los retos que para la investigación y reflexión académicas plantean estas nuevas realidades son tanto de índole teórico-normativa como de verificación empírica. Y podemos añadir que apelan por igual al territorio de la ciencia política como al de la comunicación social, ahora hermanados en esa unidad que llamamos estudios de comunicación política. ¿De qué manera señala, por ejemplo, este especialista los entornos que él mismo denomina de involucración online granular o ligera, es decir, menos exigente que el modelo deliberativo radical, podrían conectarse institucionalmente con el mundo real de la toma de decisiones? ¿Hasta qué punto el espíritu del experimentalismo público puede traducirse en pautas estables de interacción entre los ciudadanos y quienes gobiernan? O como último ejemplo de sus incisivas preguntas de investigación, ¿en qué medida o bajo qué condiciones estarán los ciudadanos incentivados como para convertirse en ejecutivos de la política? Los retos que como estudiosos de la comunicación política contemporánea exigen nuestra atención son tan certeros como los recién citados en el terreno del futuro de la gobernanza democrática, y también tan transversales o de detalle técnico como los que se derivan de esas otras dimensiones sobre las que voy a hacer una última consideración al final de mis palabras. Si al principio dije que la acción comunicativa en política parece hoy día abrumadoramente focalizada hacia el political hype, es un reto también de enorme trascendencia estudiar empírica y normativamente las manifestaciones de esa imaginería subyugante y su reformulación a través de los nuevos formatos y prácticas sociales que Internet y las nuevas tecnologías le facilitan. El campo de Internet como nuevo territorio de la comunicación política no puede ser observado tampoco como escenario exclusivo de la sentimentalización de consumo ligero hipermodernista, que reduce la política a mitificaciones banales
de aprovechamiento autoritario populista. De manera tanto teórico-normativa como empírica, será necesario el estudio de las experiencias que en web políticas demuestran las posibilidades reales de recuperar la racionalidad argumentativa y el ejercicio de la crítica social vigorosa y ampliamente participativa. En el terreno de los métodos de análisis, por último, el refinamiento de escalas de medición y nuevas vías de auscultar la interacción de los ciudadanos con el discurso público político requieren igualmente nuestra dedicación. El trabajo pendiente de desarrollar en todo este programa es enorme, lo cual puede resultar abrumador para los espíritus perezosos, pero a cambio podemos sentirnos reconfortados con la estimulante noticia de que quienes escogimos tiempo A o recientemente esta línea de investigación, nunca nos va a faltar el trabajo. De manera que en las universidades, departamentos, centros de investigación y organismos planificadores del desarrollo científico en ciencias sociales deberán invertir cada vez más en nuestros proyectos. No es, por tanto, una mala conclusión que ofrecer en el acto de inauguración de un congreso tan necesario como este.